Es que el cambio climático trae efectos desastrosos para el medio ambiente y por ello una de las iniciativas para frenar estos efectos adversos es el Acuerdo de París. ¿Lo conoce? De él vamos a hablar aquí en Conciencia Orgánica. El Acuerdo de París, una iniciativa para frenar los efectos desastrosos del calentamiento global. Tomás Severino, de él nos vas a hablar, ¿no es así? Es correcto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué buena onda. Cuéntanos, el Acuerdo de París, ¿qué se acuerda? El Acuerdo de París, ustedes recordarán que en diciembre del año pasado estuvo la famosa cumbre, la Convención de las Partes, la COP de París, ¿no? Y ahí los países finalmente lograron ponerse de acuerdo, valga la redundancia, sí, cosa que no han hecho en los últimos 17 años, es importante decir esto. Muy bien. Y se pusieron de acuerdo en una cosa que es muy importante, que tiene que ver con, no podemos pasar de los 2 grados centígrados en la temperatura global de la atmósfera, porque eso va a traer alteraciones que ya están, los escenarios de alteraciones climáticas ya están previstos, y más de 2 grados va a generar una catástrofe en muchos ámbitos. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos. Mira, todo, bueno, la variabilidad climática, sí, se van a, digamos, a extremar los climas, ¿no? Donde no llovía. ¿Lloverá? No, pues no, lloverá menos, ya, o puede llover de pronto en lugares donde nunca llovía. Esto pasó en Chile el año pasado, sí, ¿no? Se van a las sequías, se va a incrementar, bueno, va a cambiar con el tema del clima, pues cambian los vientos, cambian las mareas, eso afecta a la agricultura, la seguridad alimentaria del planeta, la gente que está en situación de vulnerabilidad, aquella que vive en contextos donde sea por economía, por situación física, están expuestos de manera mucho más complicada. 2 grados centígrados de alteración en la temperatura media del planeta. Exactamente, se supone que se está hablando de la época preindustrial, ese es el referente, es decir, hace 200 años cuál era la temperatura y cómo ha ido cambiando esta desde que empezamos a producir masivamente dióxido de carbono a través de la quema de combustibles. ¿Y este Acuerdo de París tiene algún tipo de iniciativa para dejar de emitir este dióxido de carbono? Exactamente. ¿Qué piensan hacer? Cuéntanos. Mira, lo importante es que es como que no se ponían de acuerdo para todos comprometerse en algo, se pusieron de acuerdo en una gran meta, que es esta, y se construye a través de compromisos nacionales, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver. Exacto, es un poco raro, porque sí es vinculante, pero no es vinculante, porque lo que es vinculante es la intención de mantenernos debajo de los 2 grados. Como no podemos ponernos de acuerdo para que todos hagamos lo mismo, que esto es lo que pasó desde el protocolo de Kioto, que nunca se pudo, ¿no? Ratificar por todos los países, pues tiene que ver ahora con cómo hacemos desde los países, sí, para plantear nuestras propias metas, y a esas yo sí me puedo comprometer como país, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, se habla de al 2025 ya reducir la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos que hacen los que impiden que la energía salga y se caliente la atmósfera. En el caso de México también, por ejemplo, hay un gran componente en el tema de adaptación y mitigación, es decir, cómo nos organizamos adentro, qué tenemos que hacer para estar mejor preparados ante estos escenarios y para poder adaptarnos, lo que se llama la resiliencia, cómo adaptamos la infraestructura del país que no se ve afectada, sí, y cómo protegemos a la gente y a la biodiversidad, que es además de donde depende mucho de lo que podamos hacer para capturar emisiones a través de los bosques, por ejemplo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, exactamente, hay digamos, en el caso de México hay una gran construcción institucional, ¿no? Que pues tiene que ver con que hay unos organismos intersecretariales, hay una ley de cambio climático, hay una estrategia de cambio climático, y en fin. Pero en todo el mundo, por ejemplo, los otros países que son muy contaminantes, Japón, por ejemplo, ¿qué sucede con ellos? Ellos se comprometen a lo mismo, ¿qué proponen? ¿Qué es lo que acordaron en París, finalmente? El acuerdo es que cada quien se compromete públicamente, internacionalmente, a cumplir sus propias metas de acuerdo a lo que, digamos, cada país dice que puede hacer.
¿Y a dónde vamos con ello? ¿A dónde vamos con ello? Bueno, hay un esquema de fiscalización. Esto es importante, digamos. Sí. No es que yo me comprometo y, si bien el acuerdo no tiene un mecanismo de sanción, Sí. ¿no? Sí hay una suerte como de balconeo internacional, donde entre tus pares vas a poder decir que si te van a estar revisando. O sea, hay un gran capítulo de transparencia y acceso a la información, Sí. justo para poder hacer que estas metas sí se vayan cumpliendo a nivel nacional. Pero el Acuerdo de París no va a empezar, digamos, lo que pasó, se aprobó en diciembre. Se ratificó ahora el pasado 22 de abril, en el Día de la Tierra. Pues una cosa importante, 171 países se juntaron a ratificar. Esto no pasa muy a menudo en la comunidad internacional ni en el ámbito de Naciones Unidas, que después de 4 meses de haber sido aprobado, se celebre con una firma colectiva de tal envergadura. Pues es que el problema es serio y nos afecta como especie. Estamos destinados a la extinción si no hacemos algo. Así es, por lo pronto, sí, nosotros, Sí, no el claro, planeta, no, claro, nosotros, no, sí. sí. Ahora, la otra cosa es, pero para que entre en vigor necesita ser ratificado a nivel nacional por las instituciones que los países hacen para ratificar los convenios. Y en el momento en el que la representación equivalente al 55% de las emisiones de gases ¿Sí? lo hayan ya firmado los países que Sí. puedan sumar en todas sus contribuciones, Sí. pues ya podrá entrar en vigor. México, por ejemplo, como un dato, contribuye entre el 1.5, alrededor del 1.5 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el planeta. Pues vamos por buen camino, por lo visto, ¿no? Pues Todavía ojalá. hay mucho que hacer Hay mucho que hacer en casa. y Yo crear creo que hay- conciencia orgánica, que es Exactamente. el nombre de esta sección. Correcto. Oye, Tomás, pues muchísimas gracias. Es un dato interesante y optimista, Ojalá. ¿sí? Para detener esos efectos desastrosos del calentamiento global. Oye.